El 24 de febrero 2022, Rusia invadió Ucrania. Seguros y convencidos de una victoria rápida, dijeron que Kiev caería en 24 horas. Se nos dijo que el ejército de Rusia era el segundo más poderoso del mundo, la guerra era solo una formalidad. 3 años después, Rusia solo controla el 20% de Ucrania y lo ha pagado caro, con casi 1 millón de bajas. Sí, 1 millón de muertos y heridos, más de lo que sufrió Estados Unidos en 2 décadas de la guerra contra el terror, comprimidos en solo 3 años. Y eso es solo el comienzo del desastre. Hoy en el show militar desmantelamos la ilusión de que Rusia está ganando esta guerra. Refutaremos los mitos sobre el territorio, la escasez de trabajadores y la economía en ruinas, la propaganda y los crecientes rumores de que la propia Federación Rusa puede que no sobreviva a las consecuencias del error de Putin. Si aún crees que Rusia tiene la ventaja, querrás ver esto hasta el final. Comencemos con los números fríos y brutales. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, en 2022, Rusia capturó alrededor de 4.200 km² de territorio ucraniano, principalmente en el área de Donetsk, según su evaluación de febrero de 2022. Esta área es solo un poco más grande que Rhode Island, el estado más pequeño de Estados Unidos por área. 4.200 kilómetros cuadrados representan aproximadamente el 0.6% del territorio total de Ucrania. Según cálculos de Forbes basados en estadísticas de abril de 2025, Rusia solo conquistó unas 109.4 kilómetros cuadrados de territorio, lo que hace que la situación sea realmente asombrosa. Si Ucrania mantiene ese nivel de defensas y Rusia no intensifica la ofensiva, la guerra en Ucrania tomaría otros 230 años. Eso es lo que Rusia necesitaría para ocupar todo el país, una de las formas seguras de ganar. El análisis sugirió que Rusia necesitaría cerca de 100 millones de bajas para lograr esto, frente a su población total de 2025 de alrededor de 144 millones. Esto está lejos de ser una estrategia, es una completa ausencia de una que requiere una inversión multigeneracional en guerra, lo que trae consigo otros problemas graves. Pero el territorio solo cuenta una parte de la historia. Hablemos del costo humano de las ilusiones imperiales del presidente ruso Vladimir Putin. Según los últimos datos del Ministerio de Defensa de Ucrania, las fuerzas rusas han sufrido aproximadamente 975.000 bajas desde febrero 2022. Debemos tomar con precaución las estadísticas de la guerra de Ucrania. Según estimaciones conservadoras del Ministerio de Defensa del Reino Unido, las bajas rusas superaron las 750.000 a fines del año pasado. Para poner esto en perspectiva, Rusia perdió aproximadamente 15.000 soldados durante su guerra de 10 años en Afganistán. En solo 3 años, en Ucrania, han sufrido bajas más de 60 veces mayores. En pocas palabras, este esfuerzo de guerra no es sostenible. La crisis demográfica de Rusia ya era grave antes de la guerra, con una población en declive y envejecimiento. La tasa de fertilidad del país se desplomó por la crisis económica después de la caída de la Unión Soviética, alcanzando un mínimo de 1.2 nacimientos por mujer para el año 2009. Aunque la situación mejoró ligeramente, el país aún está muy por debajo de la tasa de reemplazo. Como resultado, hay una escasez notable de hombres trabajadores menores de 30 años, ya que nunca más llegaron a nacer en primer lugar. Rusia también recluta de la misma demografía faltante. Considera no solo las pérdidas militares directas, sino también los aproximadamente 920.000 rusos que han huido del país para evitar ser reclutados. Casi 2 millones de hombres en edad laboral fueron retirados de la economía y sociedad rusa en solo 3 años, agravando la escasez demográfica. En resumen, Rusia literalmente se está quedando sin personas para echar a esta picadora de carne. Pero para entender la magnitud de la tragedia que probablemente va a caer sobre Rusia, volvamos al inicio de la invasión. Los planificadores militares rusos estaban tan confiados de celebrar pronto en Kiev que empacaron uniformes de desfile. Los planes compartidos con las tropas indicaban que debían prepararse para una resistencia ligera y luego tareas de ocupación. La logística militar rusa se estructuró asumiendo que Ucrania colapsaría casi de inmediato. Después de más de 3 años, esas suposiciones parecen no solo erróneas, sino delirantes. En vez de una rápida victoria, Rusia se vio envuelta en la guerra convencional más prolongada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La Fuerza Aérea Rusa no logró la superioridad aérea. Sus tanques fueron diezmados por armas antitanque portátiles y drones. Las unidades de élite rusas sufrieron pérdidas devastadoras en las primeras etapas, forzando el uso de reclutas inexpertos, convictos y mercenarios foráneos. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, publicó un informe condenatorio en septiembre 2024 titulado La guerra Rusia-Ucrania, un estudio sobre el fracaso analítico. La conclusión fue que la planificación militar de Rusia
representaba quizás el fracaso de inteligencia más significativo del siglo XXI. El Instituto Francés de Relaciones Internacionales, compartió este sentir, sugiriendo que Rusia dejó de lado sus vías logísticas habituales, por la falsa creencia de que la guerra duraría solo unas semanas. En resumen, Putin mantuvo la ilusión de que Rusia era una gran potencia militar, pero el ejército carecía de la planificación y logística para respaldarla. Debido al secreto de los planes de invasión, muchos oficiales de alto rango fueron sorprendidos sin conocer la verdadera magnitud del ataque. No lograron abastecerse de suministros antes de que comenzara la guerra en serio. Esto llevó a graves escasez de suministros en los primeros meses cruciales de la guerra, cuando Rusia mantenía la iniciativa. Después del rechazo inicial en el aeropuerto de Hostomel, que fue esencialmente el Hail Mary de Rusia para conquistar Ucrania con pérdidas mínimas, Rusia no logró dar un seguimiento adecuado, con una falta crítica de adaptabilidad, esencial en la guerra moderna. Ucrania recuperó rápidamente la mayoría del territorio perdido en la invasión inicial, y el conflicto se tornó en uno de desgaste. Los canales de propaganda rusa seguían promoviendo la idea de que la guerra era inevitable, celebrando pequeñas ganancias tácticas de unas pocas millas cuadradas. En realidad, Rusia está perdiendo una guerra interna al quedarse sin fondos para financiar el conflicto bélico. En teoría, Rusia ocupa el 11º lugar entre las economías más grandes del mundo, pero si quitamos la fachada, la situación es problemática en el mejor escenario. Las sanciones occidentales han diezmado los sectores de alta tecnología de Rusia, han paralizado su sistema bancario y lo han aislado de los mercados globales. Para fines de 2024, el rublo había perdido 23,9% de su valor frente al dólar, con la tasa de cambio fluctuando a diario, para generar una incertidumbre sobre la situación económica real del país. Pero el impacto más devastador proviene del giro de Rusia hacia una economía de guerra, según el análisis de Medusa. Se estima que Rusia ahora gasta el 40% de su presupuesto gubernamental en defensa, un nivel insostenible para cualquier economía moderna. Aún peor, un tercio de ello está oculto bajo proyectos secretos relacionados con el complejo militar industrial, indicando un nivel sin precedentes de propaganda y paranoia alrededor del Kremlin. Empeorando la situación, la principal fuente de ingresos de Rusia, las exportaciones de energía, enfrenta un declive a largo plazo. Desde 2022, la Unión Europea ha disminuido su dependencia del gas ruso en más del 30%. Las ventas de petróleo a China e India se negocian con grandes descuentos. La dependencia del petróleo y el gas, que representa entre el 30% y el 50% de los ingresos gubernamentales, implica que la limitada fuerza laboral del país se concentra cada vez más en el único sector rentable, el energético. Esto obliga a la manufactura rusa a depender cada vez más de las importaciones, especialmente de China, ya que el país necesita importar mano de obra para satisfacer su creciente demanda. Con Rusia perdiendo tanto militar como económicamente, tiene pocas opciones más allá de simplemente continuar como está y aceptar que la guerra es el nuevo status quo. Ninguna es buena. La opción 1, aunque improbable, es una escalada masiva. Radicales en el Kremlin han presionado para usar casi todo lo que Rusia tiene para ganar la guerra, incluso proponiendo el uso de armas nucleares tácticas. Esta no sería la primera mención de la guerra nuclear, ya que el propio Putin ha hecho alarde sobre el tema más de 2 docenas de veces. Pero este escenario se volvería en contra. Aunque un despliegue nuclear limitado, como la destrucción de Kiev o sitios militares clave, podría crear ventajas tácticas a corto plazo. La OTAN se vería obligada a responder con sus propias armas nucleares. En respuesta, Rusia tendría que usar sus reservas de armas en los países de la OTAN, provocando un invierno nuclear en gran parte del mundo. Y ni siquiera esa escalada resolvería los problemas fundamentales de Rusia. Rusia necesita desesperadamente el territorio y la población de Ucrania. Bombardearlos intensamente vuelve inhabitable la región. El país perdería el potencial de 40 millones de ciudadanos que podrían apuntalar la demografía y la fuerza laboral en declive sin recurrir a la inmigración. La segunda opción es retirarse de Ucrania. Rusia solo usaría esto como último recurso, ya que representa una devastadora derrota política para el régimen de Putin, que ha apostado su legitimidad en esta guerra. Una retirada de Ucrania, sin alcanzar los objetivos principales de la guerra, probablemente provocaría una división en la élite rusa y posiblemente el colapso del régimen. El gobierno de Putin es un castillo de naipes frágil, basado en su capacidad de conseguir lo que quiere. En los últimos 20 años, la anexión de Crimea y el fomento del discurso dentro de la OTAN han sido triunfos geopolíticos importantes para el presidente ruso. Si la situación da un giro, enviará una señal clara de que la cúpula del gobierno del país en realidad no es tan poderosa como parece. Esto explica por qué Rusia sigue invirtiendo recursos en este conflicto, a pesar de las pérdidas catastróficas. La alternativa de admitir la derrota se ve como una amenaza existencial para la estructura de poder actual.
La tercera opción es un acuerdo de paz, aunque sea limitado. A pesar de parecer lo más racional, tras 3 años de guerra de trincheras con drones, las partes no logran acordar esto. Ucrania tiene poco incentivo para negociar la cesión de territorio, después de 3 años defendiendo con éxito su soberanía. Las propuestas de paz del presidente Volodymyr Zelensky exigen la restauración total del territorio, posiblemente incluyendo Crimea, y garantías de seguridad de la OTAN. Aunque Ucrania ceda territorio, Zelensky ha priorizado la reafirmación de la OTAN, incluso si debe renunciar a la presidencia en el proceso. Mientras tanto, Rusia no puede aceptar ningún acuerdo que no legitime sus conquistas territoriales, y la geopolítica internacional y las relaciones complican aún más las cosas. El enfoque errático de la administración Trump hacia Ucrania ha socavado la diplomacia consistente. En febrero de 2025, Trump se reunió con Zelensky para proponer un plan de paz que habría cedido una parte importante del territorio ucraniano a Rusia. Contradecir la postura de su Departamento de Estado provocó un quiebre casi total en las relaciones entre ambos países, resultando en que Ucrania solicitara revisar acuerdos de minerales y que Estados Unidos se retirara de las discusiones de paz entre las partes en guerra. Peor aún, Rusia declaró en repetidas ocasiones que busca una solución pacífica, incluso aceptando ceses del fuego provisionales. Ninguno de ellos logró el cese al fuego de 30 horas durante la Pascua, con Ucrania alegando que Rusia lo rompió casi 3.000 veces. Así que Rusia está atrapada en una trampa estratégica de su propia creación, incapaz de ganar militarmente, reacia a aceptar la derrota e incapaz de buscar una solución diplomática. Miremos el panorama general. ¿Qué ha logrado realmente Rusia a través de esta catastrófica aventura militar? Antes de la invasión, la OTAN era una alianza en busca de propósito, con muchos cuestionando su relevancia en el mundo posguerra fría. Trump criticó la alianza ya que la mayoría de los miembros no cumplían con el requisito de utilizar el 2% de su Producto Interno Bruto en el ejército. Hoy, se ha revitalizado y expandido con Finlandia y Suecia como nuevos miembros. La adhesión de Finlandia a la OTAN casi duplicó la frontera de la alianza con Rusia a lo largo de las 1.287 kilómetros, reduciendo considerablemente la capacidad defensiva rusa ante un hipotético conflicto contra el bloque económica, demográfica y militarmente superior. Los cambios más significativos se dieron en países con gran influencia en la alianza. Alemania, una de las mayores economías mundiales, implementó nuevos incentivos para financiar la defensa nacional. Polonia, exmiembro del Pacto de Varsovia, planea establecer el mayor ejército permanente de Europa. Suecia y Finlandia han presionado sus industrias militares al máximo, enviando prototipos cruciales a Ucrania y colaborando con contratistas de Estados Unidos y Reino Unido para suministrar armamento letal. Diplomáticamente, Rusia pasó de ser una potencia global respetada a un estado paria con opciones internacionales limitadas, y su mayor socio comercial cambió de la Unión Europea a China. Un país que depende más de los recursos y puede socavar las políticas rusas para obtenerlos. Todos estos problemas provienen de un solo problema que Rusia no logró tener en cuenta: la evidente brecha entre su proyectada potencia militar y el rendimiento real en combate. Hasta febrero de 2022, el ejército ruso era considerado la segunda fuerza militar más poderosa del mundo. Los analistas militares citaban rutinariamente su personal activo de 1.320.000, 2 millones de reservistas, 6.000 tanques y 4.000 aviones como evidencia de una fuerza abrumadora. Los desfiles militares anuales mostraban equipos supuestamente de vanguardia como el T-14, tanque Armata, caza furtivo Su-57 y misiles hipersónicos. El índice de potencia de fuego global clasificó consistentemente a Rusia en segundo lugar, solo detrás de los Estados Unidos. Los estrategas militares occidentales diseñaron defensas para contrarrestar esta supuesta amenaza. Cuando el segundo ejército más grande invadió a un vecino más pequeño, ninguna de las estadísticas importó realmente. En lugar del temido coloso ruso, vimos a paracaidistas de élite lanzados en el aeropuerto de Hostomel sin el apoyo adecuado, resultando en un fracaso total para establecer el túnel aéreo necesario para ganar la invasión. Columnas blindadas de 40 millas de largo se quedaron sin combustible cerca de sus propias fronteras. Tanques desplegados sin infantería de apoyo, volviéndolos vulnerables a los equipos antitanque ucranianos. Rusia recurre a ataques con oleadas humanas, táctica de la Primera Guerra Mundial. Camiones de logística con neumáticos comerciales fallan fuera de carretera, aviones incapaces de suprimir defensas aéreas ucranianas. Piezas de museo como el T-60 y 2 T-55 y posiblemente incluso el T-34 desde la Segunda Guerra Mundial, abriéndose camino hasta el frente. Quizás lo más condenatorio fue el llamado equipo moderno en sí, esos tanques T-90M supuestamente avanzados. Se hallaron bloques de armadura reactiva que debían contener explosivos, pero estaban llenos de arena y cemento.
Los temidos helicópteros y aviones de combate tenían sistemas de navegación tan poco fiables que los pilotos pegaban unidades sistema de posicionamiento global comerciales en sus tableros. ¿Qué hay de las armas de próxima generación que preocuparon tanto a los círculos de defensa occidentales? Los tanques T-14 Armata aparecieron brevemente en 2023 antes de retirarse. O fracasaron miserablemente o eran muy costosos para ser destruidos por drones económicos. Los cazas furtivos Su-57 solo han efectuado ataques limitados desde distancias seguras en espacio aéreo ruso. Rusia lanza bombas planeadoras, su única táctica militar destacada, que también recuerda a sus arsenales de armas de la Guerra Fría. ¿Cómo pudo el liderazgo militar ruso juzgar tan mal sus propias capacidades y la resistencia ucraniana? La respuesta revela algo esencial sobre la Rusia de Putin. Los servicios de inteligencia rusos pensaban que las fuerzas ucranianas colapsarían de inmediato y que la mayoría de los ucranianos recibirían a las tropas rusas como libertadores. Esto no fue solo un error de cálculo militar, fue un fracaso fundamental para entender la realidad, impulsado por la misma máquina de propaganda que Putin había creado para mantener su control sobre el poder. Uno de los defectos fatales del régimen autoritario que Putin creó en Rusia es que depende completamente de la imagen de Putin como líder. Brookings sostiene que esto solo es viable mientras el autócrata permanezca en el poder, lo que puede dañar severamente la longevidad del país en su conjunto. Gleb Pavlovsky, ex asesor del Kremlin ahora exiliado, lo explicó más directamente en su entrevista de abril de 2022. Esta es una decisión personal de Putin. Nadie, ni siquiera yo, se percató de su obsesión maniática con Ucrania. Subestimamos el nivel de decadencia del gobierno ruso. Esta entrevista se realizó un mes y medio tras la invasión, y el sentimiento sigue vigente 3 años después. El ejército ruso se volvió víctima de una realidad distorsionada. La corrupción era endémica, pero se ocultaba en informes oficiales. Los ejercicios de entrenamiento eran coreografías en vez de preparaciones realistas. El mantenimiento del equipo existía en papel, mientras el hardware se deterioraba en almacenamiento. Un análisis más detallado de la doctrina militar rusa, remanente de la era soviética, revela que el mayor riesgo percibido por Rusia era una invasión de la OTAN. Con ese fin, Rusia creó operaciones y estrategias para defender la madre patria, en lugar de invadir. Su estructura de comando concentrada fortalecería las debilidades defensivas. Pero también se abrió a la corrupción desenfrenada y a la reorganización del poder una vez que Putin llegó al poder. Con Rusia perdiendo impulso, existe la posibilidad de que el propio Putin pueda ser expulsado del trono ruso. Al final, él sería señalado como el único culpable del desastre, y los políticos ambiciosos del Kremlin buscarían salvar su imagen al deshacerse de él. No obstante, Brookings analizó brevemente que la estructura política actual de Rusia no cuenta con un candidato viable para sucederlo, y que el régimen entero podría no sobrevivir un cambio de liderazgo. Esto sugiere que Rusia misma podría colapsar. Esto sucedería en varias etapas, pero progresarían rápidamente o incluso coincidirían entre sí. Primero, el colapso económico. La economía de guerra de Rusia ya muestra una severa tensión. El gasto en defensa desplaza los servicios esenciales. Con el aumento de bajas y sanciones más severas, la situación se vuelve insostenible. La infraestructura crítica, ya con falta de inversión, falla más seguido. Además, hay fragmentación política. Los gobernadores regionales, particularmente en zonas ricas en recursos como el Lejano Oriente, empiezan a reclamar más autonomía de Moscú. Presentadas inicialmente como una necesidad económica, estas movidas adquieren poco a poco dimensiones políticas. Tercero, desintegración militar. A medida que el ejército profesional se desgasta en Ucrania, Rusia depende cada vez más de reclutas mal entrenados y minorías étnicas de regiones periféricas. La cohesión de la unidad se desintegra, aumentan las deserciones y el equipo militar falla sin repuestos. La autoridad central en Moscú finalmente colapsa, ya sea por un golpe de palacio, levantamiento popular o por su incapacidad de proyectar poder en las vastas regiones de Rusia, perdiendo control efectivo sobre porciones significativas del territorio. Las consecuencias serían catastróficas no solo para Rusia, sino para la seguridad global. Es probable que la federación se fragmente en varios estados, similar a la desintegración de Yugoslavia o la caída de la Unión Soviética en los 90. Moscú y San Petersburgo, el núcleo del país, probablemente intentaría reubicar las reservas nucleares de Rusia y reclamar el control. El estado sucesor blande la espada con el arsenal, similar a lo que hace Putin durante la guerra. Decenas de inmigrantes intentarían entrar de nuevo a la Unión Europea, persiguiendo los éxitos vistos por exmiembros del Pacto de Varsovia como Rumania y Polonia. China podría irrumpir y ocupar franjas de territorio rico en recursos en Siberia para alimentar su insaciable industria. Entonces, cuando alguien afirme con certeza que Rusia está venciendo en Ucrania, solo recuerda regresar al inicio.
3 años después de una guerra que se esperaba durara pocos días, Rusia controla. Solo el 20% de Ucrania ha sufrido bajas cercanas al millón. Ha devastado su economía, destruido su posición internacional, revitalizado a sus adversarios y no tiene un camino viable hacia la victoria real. La realidad es que Rusia no está ganando, sino atrapada en un desastre estratégico de su propia creación, sin buenas opciones ni una salida clara. Mientras más se extienda esta guerra, más desastrosas serán las secuelas para Rusia. ¿Cuál es tu opinión? Gracias como siempre por ver y deja tus comentarios abajo.